capítulo 24 de Mateo. Vamos a continuar con nuestro estudio a través del libro de Mateo. Y estamos aquí en este capítulo 24, que es un capítulo bastante interesante porque menciona aquí muchas cosas que van a transcurrir durante la era de la iglesia y posterior a eso también, hablando aquí nuestro Señor Jesús acerca de esto. Y la profecía para muchas personas hoy día es bastante compleja para algunos. Algunos creen, otros no creen. Pero yo creo que es importante aquí el contexto en el que estamos, porque nos va a ayudar a entender todo. Entonces, si tienen su Biblia ahí en el capítulo 24, vayan un poquito más arriba a los versículos que están ahí antes, en el capítulo 23. En el verso 37, alguien dijo que la profecía es como este rompecabezas, ¿ya? Y que no sé si usted ha armado rompecabezas. A mi hija le gusta armar. Yo me acuerdo una vez armó uno grande que al final tuvimos que desarmar, no había dónde ponerlo. ¿Y cómo comenzamos a armar? Por las puntas, por las esquinas. De ahí usted va haciendo la forma y le va buscando todo lo demás. Bueno, aquí la profecía es similar, buscando primero las piezas que son obvias. A veces desgastamos demasiado tiempo en lo que no es obvio, pero en lo que es obvio, vamos ahí y ahí se va construyendo. Fíjense aquí en el contexto en el que está este capítulo 24, están los versículos 37 al 39 de el capítulo 23 de Mateo. Cuando Jesús llora sobre Jerusalén y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Aquí está la primera parte de la profecía, versículos 1 y 2 del capítulo 24, donde habla acerca de la destrucción del templo. Entonces el Señor contesta a esa pregunta, explica qué va a ocurrir, por qué esta casa va a quedar desierta. Y, uy, estoy emocionado. Versículo 39. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y aquí está la segunda parte de la profecía. Y la respuesta aquí a esta profecía está en los versículos que vamos a empezar a estudiar hoy, del versículo 4 en adelante. Y tiene que ver con la venida del Mesías. Y nosotros aquí, como tenemos el contexto, podemos entender un poquito mejor ya lo que el Señor está diciendo. Probablemente los judíos tenían una mente y en su teología ellos sabían que iba a haber tribulación y sabían que después de la tribulación el Mesías se iba a manifestar, más o menos en su teología. Pero obviamente aquí estamos ante el hecho de que ellos rechazaron a Jesús. Entonces no lo consideraron su Mesías. Bueno, y ahora van a tener que sufrir, su casa va a quedar desierta. Y luego, fíjense aquí, el Señor dice, por eso es importante ver lo que dice Jesús. Jesús no está diciendo que Israel ha sido eliminado, cortado y terminado, sino que aquí dice que un día ellos van a reconocer al Mesías. Esto es, no es para la iglesia, esto es para el pueblo de Israel. Esto es para el pueblo de Israel. ¿Coca-Cola? ¿No? Gracias. Entonces, recuerde, el capítulo 24 es tierra judía, el pueblo de Israel. Este es el enfoque. Y cuando hemos estudiado hasta aquí, fíjense, en el versículo 1, cuando Jesús salió del templo, del capítulo 24, se iban acercando a sus discípulos, salió del templo. ¿Qué templo? El templo de los judíos.
Ese es el contexto en el que está. De eso el Señor cuando le dice, tu casa quedará desierta, se refiere a eso, al templo. Acuérdense, ellos habían puesto toda su confianza y tenían su fe en que mientras estuviera el templo, nada les iba a acontecer. Pero eso ya lo vivieron en Jeremías. Ellos confiaban en el templo a pesar de que estaban viviendo en pecado, con una religiosidad y un legalismo que el Señor les había dado, y vino la destrucción. Babilonia destruyó. Bueno, aquí el Señor les va a decir lo mismo otra vez, por segunda vez. Por segunda vez el templo va a ser destruido. Dice, y se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo, una gran construcción, ya hablamos acerca de eso, y respondiendo él les dijo, de aquí en adelante el Señor ya comienza a aterrizar el concepto. Tu casa queda desierta, el templo salió, ellos se gloriaban de ese templo y el Señor vea lo que les dice aquí. ¿Veis todo esto? Todo lo que usted puede ver, todo el templo, obviamente que era algo totalmente obvio de lo que Jesús estaba hablando. Vean el templo, era algo que se podía ver de lejos, se podía ver. Y un día soleado desde el Monte de los Olivos, eso casi te encandilaba. ¿Ya? Entonces aquí el Señor Jesús le va a decir que de cierto te digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y ya hablamos acerca de la destrucción del templo en los estudios pasados. Y luego dice ahora aquí en el verso 23, estando sentados en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, este es Pedro, Juan y Jacobo que vienen y Andrés vienen a Jesús. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces la primera pregunta tiene que ver con la destrucción del templo. ¿Cuándo va a suceder esto? Ya miramos eso. Mateo ni Marcos contestan esa pregunta, pero Lucas sí lo hace en el capítulo 21, versículos 20 al 24. Ahí está respondido eso, lo que iba a ocurrir. Cuando vean la ciudad otra vez rodeada, bueno, sepan que el fin ya está cerca. El cumplimiento de eso, 40 años después, se dio. Pero luego está la segunda pregunta que ellos hacen, ¿y qué señal habrá de tu venida? Esta pregunta va a ser respondida en este capítulo, pero en los versículos 27 al 34, en este capítulo. El Señor va a responder y vamos a mirar en eso durante el tiempo que estemos aquí en este capítulo. Y la última pregunta, que va a ser la primera que va a responder. O sea, el Señor va a empezar por la última pregunta. Y le hacen la pregunta, ¿y cuándo va a ser? Dice, ¿qué señales habrá de tu venida? Fin del siglo. Esto es lo que ellos están preguntando en otras palabras, es ¿cuándo será Israel otra vez el centro del mundo, la capital del mundo? Y el Mesías, tú, los discípulos, acuérdense, estos son los discípulos, tú como el rey vas a sentar en el trono. Es lo que ellos estaban preguntando. Entonces el Señor va a responder esto ahora en el capítulo 24, los versículos 4 al 14. Va a comenzar el Señor a hablar acerca de estos eventos que van a ocurrir, porque ellos están preguntando señal. Entonces, cuando hablamos en plural, no está respondiendo a la pregunta Jesús. Es la señal, probablemente la señal que ellos necesitan saber es la que está en el verso 15. Porque es la señal. Todo esto son cosas que usted ha mirado, ha leído, ha estudiado a lo mejor a través de la historia, de situaciones que han ocurrido. Entonces la primera pregunta es, Señor, desolación, destrucción del templo, ¿cuándo va a ocurrir? Bueno, ya lo respondió, eso está cumplido. La otra pregunta que ellos hacen todavía no ha ocurrido. Y el Señor le dice que va a ocurrir algo antes de que yo regrese. Y esa es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel en capítulo 24, versículo 15. Esa es la señal. Y luego cuando él regrese en el verso 24, el capítulo 24, verso 30, habla de la otra señal, la señal del Hijo del Hombre, cuando él venga. Entonces, las dos cosas que ellos están preguntando todavía no se ha cumplido, se va a cumplir. Entonces, lo que nosotros vamos a mirar aquí
tiene que ver con diferentes cosas que usted y yo podemos ver, pero no debemos asustarnos ni tampoco crear ya ese, como el Señor viene mañana. Esto es lo que se tiene que cumplir, ¿no? Porque vamos a ver que ha habido falsos maestros, ha habido guerras, ha habido hambre, ha habido terremotos a través de la historia. Pero lo que el Señor va a decir aquí, que todo esto no es el fin, sino que son principios de dolores. Es como la mujer que va a dar a luz, ya, entre más cercano se acerque el nacimiento es porque va a tener más contracciones, dilatación, contracción, ya viene, ¿verdad? Destruyendo la mano del que está ahí a su lado. Cuando viene, bueno, a eso está diciendo el Señor. Y para los judíos, cuando hablaba del tiempo de contracciones, tiempo de dolor, como de la mujer encinta, los judíos entendían que era un tiempo de angustia. Entonces vea qué interesante, el Señor está diciendo, va a venir angustia antes de que venga la era del reino de Dios. Ahora nosotros queremos la era del reino, pero no queremos angustia. No queremos problemas, no queremos tribulación, queremos que todo nos salga bien. Entonces vamos a mirar aquí que el Señor nos va a dejar claro cuál debe ser nuestra actitud con respecto a estos tiempos. Y el enfoque aquí es el reino eterno. Ahora usted y yo ya estamos en el reino eterno si hemos creído en Cristo Jesús. Ahora lo que no hemos visto es el reino literal. Cuando Él venga con nosotros y se siente, ¿verdad? En el trono de David reine y nosotros reinamos con Él. A veces nosotros ponemos demasiado énfasis en lo físico y no en lo espiritual, en lo que es eterno. Entonces leamos aquí las primeras señales que están caracterizando esta era en la que hemos estado viviendo a través desde la venida de Cristo hasta ahora. De esto es lo que el Señor va a hablar aquí. Señales de su venida y fin de los tiempos. Pero sepan, esto es general. No es que ay, vea, ahí está. La gente dijo, ¿qué va a pasar? Israel está atacando Irán, Estados Unidos, atacando, ya se acerca. Señales, rumores de guerra. El problema es que la gente se asusta. Entonces vean la primera señal, versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad, y esta palabra que el Señor usa aquí es ten cuidado, presta atención, mira. Pero la idea de este mirar es un mirar con el propósito de aprender una lección. No solamente mirar, sí, qué bonito. No, la idea aquí es que hay algo que aprender sobre estos tiempos que son peligrosos, sobre estas cosas que van a ocurrir probablemente en un futuro o que se han desarrollado a través de la historia y que podemos verla a través de eventos que están siendo o que están transcurriendo en el tiempo en el que estamos ahora aquí. Entonces, cuando usted mira algo desde esta perspectiva, el Señor dice, bueno, prepárese, esté atento, aprenda para que pueda usted reaccionar adecuadamente a esto. Entonces, vea lo primero que dice aquí, mirad que nadie os engañe. Lo primero que Jesús pone aquí. ¿Por qué? Porque va a venir mucha gente, el Mesías vino, el Mesías está por venir, esta es la señal, esta es la fecha. El Señor dice que nadie os engañe. La palabra aquí, engañar, también se podría traducir que nadie los desoriente hacia dónde van. Y el engaño tiene que ver con eso. Desorientar a los creyentes. Entonces, lo primero que el Señor nos advierte aquí, tenga cuidado en que va a venir gente que va a tratar de engañarte. ¿Por qué? Porque tienen una visión errónea acerca de lo que dice la Biblia, conceptos que la Biblia enseña y a veces nosotros nos quedamos con nuestra opinión, ya con un prejuicio y no vamos a lo que realmente la palabra de Dios nos dice. Entonces siempre el engaño tiene que ver con sacarte de la verdad, moverte de la verdad. Desde ahí viene el engaño, para llevarte a algo que no es verdad.
Y eso usted lo ve, lo ha visto y lo va a seguir viendo lamentablemente a través de la historia. El engaño tiene que ver con que a usted y a mí el enemigo tiene el deseo de que usted y yo perdamos ese instinto espiritual, ese sentido espiritual de la verdad. ¿Para qué? Para que caigamos en cualquier enseñanza o falsa doctrina. Entonces, la verdad siempre va a estar en ataque. Siempre. Siempre ha estado. Desde Génesis. Desde Génesis, cuando Satanás tienta a la mujer. Desde ese día la verdad ha sido atacada. Desde ahí. Cuando Satanás le dice, bueno, así que Dios dijo, pero no es así. Y lamentablemente hay mucha gente que está siendo engañada. Y cuando usted y yo somos engañados, nos desorientamos. Ya no sé si usted ha tenido la oportunidad de salir a caminar por ahí. Yo me desoriento fácil, ¿ya? Y aquí el problema es ese, que nos podemos desorientar de la verdad. Yo sé que en algún lado de eso está el lugar a donde voy, pero si no tengo el Waze, hoy día nadie puede andar sin Waze, eso es increíble. ¿Ah? Antiguamente a usted le dan el nombre de la calle y la dirección y ya. Ahora no, ahora deja poner el Waze, dice. Hasta para ir caminando a un lugar pone el Waze. Bueno, nosotros necesitamos tener la palabra. Y cualquier cosa que nos mueva de la verdad de Dios, entonces debemos tener cuidado. Vea lo que dice el apóstol Pablo, porque esta no es una advertencia que se dejó pasar. El apóstol Pablo en Primera de Timoteo, en el capítulo 4, en el verso 1, dice esto, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y presta atención a esto, dice, escuchando espíritus engañadores. ¿Qué dijo Jesús? Que nadie os engañe. Los que vienen son engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, wow, esto es una advertencia. Esto no es una advertencia fuera de la iglesia, es a la iglesia. Es a la iglesia. Oh, si eso pasa en el mundo. No, esto pasa en la iglesia. Y debemos tener cuidado en eso. Que en los últimos tiempos va a venir esta gente que va a tratar de moverlo, de apostatar, es darse vuelta, es girar, es cambiar. Es partir de la posición en la que usted estaba, de su fe. Apóstata. La palabra que aparece, y esta palabra apostatar aparece también en referencia a los judíos, cuando ellos venían a Cristo, a ellos los llamaban apóstatas. ¿Por qué? Porque habían dejado su fe judía, su creencia, sus leyes, y estaban siguiendo a Cristo Jesús. Entonces Pablo dice, tenga cuidado. Luego, en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 1, también debes saber esto, que los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ahora, ¿cuándo se escribió esto? Bueno, casi 2000 años atrás. En los postreros tiempos, dice. Pablo pensaba que estaba ya en los postreros tiempos. ¿Por qué? Porque vivía con ese sentido de urgencia de que el Señor podía venir. Y esto lo podemos ver cuando Pablo escribe en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4. Cuando dice, nosotros los que hemos quedado seremos arrebatados. O sea, el corazón de Pablo era, yo me voy con el Señor viene en este tiempo. Pero vivía su vida en función de esa expectativa, que no lo paralizó, que no lo hizo estar de brazos cruzados, sino que al contrario, lo hizo llevar el Evangelio a donde más pudiera. Aprovechó el tiempo al máximo. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. El amor natural, el afecto, ya natural es algo que se va a perder, dice Pablo. Y es una característica en este tiempo. La gente habla de autoestima, pero se aman demasiado. Amadores de sí mismos. Amadores, solo piensan en ellos. En mi tiempo, en mi espacio, quiero sentirme bien, quiero verme bien, quiero todo ellos. Todo yo. Entonces Pablo dice, esta es una característica de estos tiempos. Ahora fíjense en Judas capítulo 1. Yo creo que esto es bueno recordarlo porque estamos viviendo
en tiempos en donde los creyentes son fácilmente engañados por alguien a veces que dice tener la Biblia y la abre y dice y lee cualquier cosa y comienza a llorar a la gente, y eso es algo que hemos visto. Muchos falsos. Dice Judas en el capítulo 3, el capítulo 1, verso 3, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros. Judas, este es el medio hermano del Señor Jesús. De escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. Y la referencia aquí a la fe es a este conjunto de enseñanzas, de doctrina que como creyentes hemos recibido. Para este punto, para nosotros es la Biblia aquí. Para ellos era lo que tenían y lo que se estaba escribiendo, o lo que ya estaba disponible, para que ellos contendieran por esa fe. ¿Por qué hay que contender? Fíjate, este dice que ha sido dado una vez a los santos porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Dónde han entrado? A la iglesia. Ahí van. ¿Dónde van a confundir gente? No van a ir a confundir gente que se está yendo al infierno. No les interesa esa gente. Van a confundir. Y quieran o no, a veces los que golpean ahí, los domingos, los sábados temprano, ¿ya? Si se dan cuenta que usted es cristiano, tratan de confundirlo. De confundirlo. Y vea lo que dice aquí Judas: los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Recuerda, Satanás obra por imitación. Satanás busca proveer y engañar a la gente a través de falsificación. Cosas que tienen apariencia. Y Pablo lo dice también. Hay hombres que tienen apariencia de piedad, pero en la práctica niegan esa piedad aquí. Entonces, estemos alertas, porque hay engañadores, siempre van a haber. Siempre van a llegar: ay, hermano, tuve un sueño, tuve una visión. Y Dios me mostró que me tiene que pasar su casa. Ponga la llave del carro aquí. Cuidado. Cuidado con esta gente aquí. Entonces, estemos alerta. ¿De qué manera usted puede estar alerta? Bueno, primero estando en la palabra. Y todo lo que escucho, yo sé, aquí si yo pregunto quién escucha programas de radio cristianos o ve canales, todos van a levantar la mano probablemente. Probablemente. Podemos ver algunos que no, pero probablemente. Solo música. Pero todo usted debe pasarlo por la escritura. Ah, es que dijo el predicador, pero no se da el tiempo de ver si lo que está diciendo está de acuerdo a la palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces, vea lo que dice ahora. Muchos van a ser engañados. Versículo 5. Cuidado con los engañadores. ¿Por qué? Y aquí Jesús va a explicar. Primero les dice: no se dejen engañar, no se dejen desviar de la verdad. Y ahora aquí va él a explicar cuál es el peligro potencial que se viene para los creyentes, sobre todo contexto para los judíos, creyentes judíos. ¿Y qué es lo que dice aquí? Muchos, dice, van a venir, dice, vendrán muchos en mi nombre. Entonces, la palabra vendrán ya te indica que lo que Jesús está diciendo es profecía. Vendrá, no ha ocurrido todavía, vendrán. Esto es lo que él está diciendo. Muchos en mi nombre. O sea, estos impostores van a afirmar ser el Mesías judío que ellos han esperado, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, a gran número. Entonces, observe aquí que dice vendrán muchos, no dice que va a venir uno. Ahora, nosotros entendemos que en el tiempo de la tribulación va a haber uno por excelencia, el famoso anticristo.
el engañador. Pero aquí el Señor dice que van a venir muchos. Vea lo que dice en Juan, en Primera de Juan, en el capítulo 2 de Primera de Juan. En el verso 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Juan también tenía esa idea, ya estamos en los últimos. Cuando Juan escribió esto ya era una persona, ¿ya?, mayor, bien, ya estaba ya más allá que aquí, ¿ya?, por su edad. Ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, pero vea lo que dice aquí, así ahora han surgido muchos anticristos, muchos que se van en contra de Cristo, que se rebelan en contra, que atacan a Cristo, y a cualquier cosa que signifique o que lleve a la gente a creer en Cristo Jesús. Por esto conocemos que es el último tiempo. Entonces, Juan, así como Jesús y como el apóstol Pablo, están diciendo que va a haber una proliferación de falsos maestros en los tiempos finales. Lo hemos visto a través de la historia y ahora siguen y siguen. La gran mayoría de las sectas que usted conoce hoy día nacen siglo XVII, siglo XVIII. Y ahí están. Y se están proliferando, creciendo aquí. Pero va a venir un día en donde va a haber un hombre que va a engañar a todos. Y eso es lo que Pablo dice en Tesalonicenses. Entonces, siempre que Dios está obrando, usted no piense que Satanás está así. Él también está obrando, engañando, trayendo basura a la iglesia con sus falsas enseñanzas aquí. No sé si usted en esos tiempos cuando hay muchos insectos y usted prende una luz, ¿qué pasa con los insectos? Van ahí, ¿verdad? Bueno, eso pasa con la luz del Evangelio. Cuando usted prende la luz del Evangelio, Satanás envía sus insectos para bloquear. Por eso es importante que nosotros entendamos cuál es la verdad. Por eso Jesús dice aquí, van a venir muchos en mi nombre. Y si usted ha escuchado ya acerca de estos hombres que han venido. Cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, yo di una lista de hombres que se declararon a sí mismos el Cristo. Y no estoy hablando solo del tiempo de Cristo o después de Cristo. En el libro de Hechos se mencionan algunos que se levantaron como Mesías. En el 135 hubo uno que se levantó siendo el Mesías y se rebeló en contra de Roma y fueron totalmente destruidos. Y los que pocos que quedaban en la tierra fueron mandados, deportados. Acuérdense, ya Israel, el templo y todo eso había sido destruido. Y en este tiempo ha habido muchos. Han habido muchos. Se han muerto algunos, diciendo que ellos son el Cristo, que vienen a cumplir el Suyen Moon de la Iglesia de la Unificación. No sé si ustedes han visto cuando se hacían esos matrimonios en los sectarios, donde alguien escogía por usted con quién se iba a casar. ¿Han visto? Y se juntaban ahí. Esa es la secta de la unificación. Los coreanos. Y hablaban. Y él decía que él era el segundo Adán, que él era el cumplimiento. Lo que Cristo no pudo hacer, lo hizo él, dice. Y que él iba a traer el reino. Bueno, se murió, como va a pasar con todos. Y ahí debe estar ahora en el infierno. Ahí debe estar. Entonces van a venir estos falsos maestros. Van a venir estos falsos mesías. Por eso la iglesia debe tener, y el creyente debe tener sus ojos puestos en Cristo, no en el hombre. No en el hombre. Porque yo como hombre los puedo defraudar. Usted me puede defraudar. Pero si yo estoy mirando los ojos y poniendo mis ojos en Cristo Jesús, yo voy a seguir a Cristo. Yo voy a seguir a Cristo. Van a caer aquí, van a caer allá, y yo sigo a Cristo. No importa si lo falló porque somos humanos. Entonces, como creyentes, necesitamos enfocarnos en Cristo Jesús, sobre todo en este tiempo. Su palabra y en Cristo Jesús.
siguiendo el ejemplo de Jesús. Ahora, mira, en Tesalonicenses, cuando habla Pablo ahí en el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, este es el principal engañador que va a venir durante la tribulación, que es el anticristo. Y vea qué cosas interesantes dice de él. Verso 8 del capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. Ustedes pensaban que íbamos a ver todo el capítulo y 10, jamás. Y entonces se manifestará aquel inicuo, ¿ya? Inicuo. Daniel también lo describe de la misma manera. A quien el Señor matará con el espíritu de su boca cuando regrese por segunda vez y destruirá con el resplandor de su venida. Ahora vea las características. Y esto yo creo que es importante, una alerta para nosotros. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Cuando los cristianos andan siguiendo señales, están en una línea muy delgada, muy peligrosa. Cuando los cristianos están viviendo y siguiendo emociones, sentimientos, están en una línea muy peligrosa. Por eso dice aquí que va a venir con gran poder, va a hacer señales, y todos estos prodigios que van a hacer son mentirosos. Entonces, ese es lo que va a ocurrir durante la tribulación, pero usted ve hoy día mucha gente. Él corre por tu milagro, él da uno y te damos 1000. Y los cristianos van y están ahí. Ya en las noches de gloria. Yo no digo que Dios no haga milagros. Yo creo que, yo puedo decir, Dios ha hecho milagros en mi vida y yo sé que a lo mejor ha hecho milagros en su vida y sigue haciendo. El milagro más grande es ¿cuál? La salvación. ¿Y para qué va? Si ya tenemos lo más grande. Lo que es imposible para el hombre es para Dios, es posible. ¿Cuál era el contexto? La salvación. Pero ¿cómo van a ser salvos los ricos? Bueno, lo que es imposible para el hombre, el único que puede salvar y el milagro más grande. Y son vidas transformadas y usted las ve aquí. Y a veces nosotros podemos vivir de lo cotidiano, sí, milagritos aquí, milagritos allá. O a veces pasamos a un punto en donde nuestra vida se transforma en algo tan trivial que no vemos la mano de Dios en estos pequeños detalles. En el solo hecho de abrir los ojos un día y poder bajarse de la cama sin necesidad de ayuda, es una bendición. ¿Sí o no? El poder doblar a recoger algo es una bendición. El problema es pararse, pero bueno, pero ya, pero ya es una bendición. Es una bendición. Entonces, hay gente que va a venir aquí con engaños. Otra cosa que el Señor dice aquí en versículo 6, que estos tiempos son violentos. Va a haber inestabilidad, va a haber violencia en el mundo. Versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad y subrayen si tienen su Biblia ahí esta palabra, que no os turbéis, que no se asusten. Ay, ¿qué va a pasar? Va a subir el petróleo, va a subir aquí, va a subir allá. Ha subido siempre, con guerra sin guerra. ¿Sí o no? Y ahí la gente sigue manejando. Debemos tener problemas cuando empiezan a quedar los carros parqueados y nadie tenga para echarle gasolina. Pero la gente se queja y lo sigue usando. ¿Verdad? Lo siguen usando. Entonces el Señor dice aquí, no se turbe, porque es necesario que todo esto acontezca. Y subrayen esto, pero aún no es el fin. No es el fin. O sea, todavía falta. Si nosotros vemos el nuevo comienzo de lo que el Señor va a hacer, fácil, faltan más de 1000 años. Contando el milenio. Cuando todo nuevo, cielo nuevo, tierra nueva. Claro, a lo mejor ninguno de nosotros va a estar en este cuerpo físico ya, vamos a estar en un cuerpo glorificado. No va a ser problema. Pero el Señor dice, no se turben.
No entren en esto de atemorizarse, porque esto es lo que hace el enemigo. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres que suelen ser el resultado de las guerras, ¿ya? Y los terremotos, y terremotos en diferentes lugares aquí. Entonces, las guerras, los rumores de guerra, ¿ya? No son específicamente una señal. ¿Por qué? Porque por muchos años, siglos y siglos, hemos tenido guerras de diferentes formas, con diferente armamento. Se dice que en todas las guerras que han habido en la historia han muerto más de 3.600 billones de personas. Entonces esto es algo que lamentablemente ha ocurrido. Hemos tenido solamente un 8% de toda la existencia de la humanidad en paz. De todo lo que ellos dicen. Dice que han habido más de 14.500 guerras entre guerritas, guerrillas y guerrones grandes, lamentablemente, y ha muerto mucha gente. Ahora, la Biblia dice, en el capítulo 6 de Apocalipsis, si usted quiere hacer una nota ahí en su Biblia, los que tienen esas Biblias bonitas que las dibujan y le ponen ahí, ponga ahí Apocalipsis 6. Y en Apocalipsis 6 nos menciona la manifestación de los jinetes del Apocalipsis. ¿Eh? El primero es el que viene montado en un caballo blanco, que no es Napoleón, obviamente. Y viene con un arco, pero sin flecha. Entonces, la manifestación, él no puede ser Cristo, por ninguna manera. ¿Cuál es la razón? Porque si usted sigue leyendo que el otro que viene, o sea, el que trae este primer caballo, trae un segundo caballo y lo que trae es muerte. Fíjense, en el versículo 3 del capítulo 6 de Apocalipsis, dice esto: cuando se abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, caballo de color rojo, y al que lo montaba fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Y se les dio una gran espada. Yo sé, usted puede tener las mejores intenciones, las reinas de belleza y universo, ¿qué es lo que dicen? Queremos la paz mundial. No va a ocurrir. No va a ocurrir. Mientras esté el hombre gobernando, no va a ocurrir. Ahora, aquí vemos que esto es algo que va a ir en escalada. No estamos hablando solo de la guerra que está pasando aquí. Usted puede ir para atrás en la historia. Primera, Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, Afganistán. Estoy hablando solamente de del siglo pasado. Ahora ahí en el Medio Oriente. Y eso va a seguir y va a seguir. Por eso dice aquí, fíjense, no se turben. O sea, no se aterroricen. Esta es la idea. No tenga miedo. Pero la palabra aquí está en el sentido de que este debe ser el estilo de vida del que cree. O sea, el que cree debe vivir de una manera en que no hay temor. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Si usted tiene a Cristo en su vida, mayor es que está en usted que el que está en el mundo. O sea, eso no hay lugar a duda. No hay lugar a duda. O sea, tenemos nuestra victoria, somos más que vencedores. O sea, imagínense, no es que seamos vencedores, no, somos más que vencedores. ¿En quién? En Cristo. En Cristo Jesús. Entonces aquí Jesús dice, deje de tener miedo. Hay gente que esta emoción se ha instalado en ellos. Entonces Jesús más bien está diciendo, hey, deje, no permita que el miedo comience a jugar en su mente. Y generalmente el miedo viene a nosotros cuando nos dejamos. Lea los salmos. Lea los salmos. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Cuando dejamos de ver a Cristo. Y el salmista decía, no te abatas porque aún he de adorarle. En medio de cualquier circunstancia aquí.
Entonces, si Jesús nos dice que no tenga miedo, ¿qué quiere decir? Que Él nos va a ayudar a no tenerlo. Porque Dios no nos va a dar una orden que no podamos cumplir. Porque sería pedirnos algo que Él sabe que no podemos hacerlo. Pero Él nos da lo que usted y yo necesitamos. Vea lo que dice en Filipenses, en el capítulo 2 de Filipenses, en el verso 13. Voy a leer una versión que es la Nueva Traducción Viviente. Y vea lo que dice aquí porque nos da bastante claridad con respecto a este versículo en particular. Dice, porque Dios está obrando en ti, dándote el deseo de obedecerle y el poder de hacer lo que le agrada. No solo nos da el deseo, sino también nos da el poder para poder lograr esto. ¿De qué manera? Bueno, cediendo día a día a la voluntad y al poder del Espíritu Santo. Porque usted no está solo. Él nos dio su espíritu. Entonces, día a día Él trabaja en nosotros. Él es el que nos da ese poder para seguir viviendo, para obedecer. Él es el que nos da ese deseo para hacer y el poder para hacerlo. Es como a veces lo que te da es que no puedo. Sí, en sus fuerzas no puede. Y vivimos nuestra vida frustrados porque estamos tratando de hacer cosas en nuestro poder. Necesitamos esa llenura fresca del Espíritu Santo, constante. Jesús le dice a los discípulos antes de irse al cielo, recibiréis poder en Juan 1:8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. O sea, el Señor está diciendo, van a recibir ese poder para que ustedes puedan ser esos mártires que yo quiero que ustedes sean. Es lo que el Señor está diciendo. Y cuando leemos la historia de la iglesia, los primeros 100 años de la iglesia, o los primeros 300 años de la iglesia, ¿cuántos mártires cristianos tiene usted? Millones que murieron por su fe en Cristo Jesús y que no cayeron en el engaño del enemigo. Entonces, ¿guerras van a haber? Sí, van a haber. Y estas guerras van a producir que la gente a veces tenga temor. Pero no es el fin. ¿Qué va a ocurrir? Que cada vez estas guerras van a ir escalando, 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 más grandes, más grandes. Nosotros no vamos a estar aquí cuando se dé la guerra más grande, la de Armagedón. Se van a levantar contra el Señor y el Señor los va a destruir. Entonces el Señor dice, cuidado, no tengan miedo, van a haber guerras, sí, van a haber guerras. En Jeremías, el capítulo 30, verso 7, el profeta le dice al pueblo que todo este tiempo de tribulación, estos 7 años de tribulación, solamente son el comienzo, el tiempo que es de angustia, pero para Jacob. Es lo que dice Jeremías ahí. Todo eso es el comienzo. El pueblo de Israel, recuerde el contexto aquí. El Señor le está hablando a los judíos. A los judíos. A estos discípulos creyentes, sí, pero judíos. Este es el enfoque del Señor aquí. Entonces va a llegar un día en donde va a haber una batalla final, sí. Y todo esto va a ser ¿dónde? En Megiddo. ¿Y dónde está Megiddo? En Israel, en Galilea. Ahí va a ser. Ahí va a ser. Y el Señor va a intervenir y va a destruir aquí. Por eso aquí dice, pero aún no es el fin. Aún usted ve guerras y todo eso, aún no es el fin. ¿A qué se refiere aquí? Bueno, todavía no es la segunda venida. Porque antes de la segunda venida viene el rapto de la iglesia. Y la segunda venida es Cristo viniendo con su iglesia. ¿Para qué? Para poner fin al tiempo de los gentiles. ¿Se recuerdan ahí en Lucas 21, 24? El Señor hablando ahí acerca de la destrucción de Jerusalén, dice que esto va a acontecer hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Que Jerusalén será hollada, será pisoteada. Y eso va a ocurrir, todavía no ha terminado.
ese periodo. ¿Cuándo va a ser el tiempo más terrible para Israel? Durante la tribulación, donde 2 de cada 3 judíos van a morir. Entonces el Señor dice, esto va a ocurrir, sí, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. ¿Y el tiempo de los gentiles se va a cumplir cuándo? Cuando Cristo regrese y traiga juicio sobre todas estas naciones que se han rebelado, han tratado de destruir a Israel. No han podido. Así como han tratado de destruir la iglesia, no van a poder, porque la iglesia la edifica ¿quién? Cristo. Y Dios ha mantenido su promesa. Yo edifico mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, dice Jesús. Y la iglesia va a venir con el Señor. Y el Señor va a venir y va a establecer aquí su reino. Y esa es una de las últimas batallas que usted ve registrada. Luego, después de 1000 años, va a haber otra batalla, al final. La última. Y después viene el juicio del trono blanco y después viene la eternidad. Pero aquí el Señor dice, todavía no es el fin. O sea, la humanidad no se va a librar de las guerras hasta la venida del Mesías. Entonces, premio Nobel de la Paz, nunca van a terminar con las guerras. Nunca van a terminar con la guerra. Todo lo que usted ha visto es eso. Y no solo eso, dice que va a haber hambre, va a haber pestes, va a haber terremotos. Consecuencia, ¿ya? Probablemente. Pero fíjense, todo esto usted lo ha mirado a través de la historia. ¿Cuántas pestes a través de la historia? La peste negra y otra serie de cosas, ya por por los ratones y todo lo demás, y gente muriendo en cantidad. ¿Ya? Y obviamente también las pestes que el hombre ha creado para destruir. ¿Ya? Para destruir. Y va a seguir. Y va a seguir. Y el Señor dice que esto va a ocurrir, va a haber hambre, escasez. A veces la gente, bueno, a veces uno dice, bueno, tengo hambre. No, usted tiene deseos de comer. Lo que tiene. Hambre es cuando usted lleva 4, 5, 6, 7, 8, 10 días sin comer. Ahí sí, ¿verdad? Ay, que tienen deseos de comer algo. Y gracias a Dios usted puede escoger lo que quiere comer. Pero reclamamos, uy, subió 1 peso el arroz. Ay, qué terrible. Pero usted puede comer lo que quiera. Pero va a venir un tiempo en donde esto va a ser generalizado. Vea lo que dice ahí en Apocalipsis, en el capítulo 6. El tercer sello. Y aquí ya no es algo natural, es algo sobrenatural, producto del juicio de Dios. Recuerda, Apocalipsis nos habla de los juicios de Dios. No es el hombre, es Dios mandando juicios. Y en el capítulo 6, versículo 5, cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, he aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí la voz de en medio de los 4 seres vivientes que decían 2 libras de trigo por 1 denario. O sea, escasez. Solo los ricos van a poder comer. Y seréis libres, dice, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Aquí. Acuérdense, Jeremías habla de que Dios ha enviado juicios sobre el pueblo, dejando que el clima cambie. ¿De qué manera? Que no llueva. Hoy día nos asustamos por el cambio climático, calentamiento global, o todos los nombres que le han dado y le van a seguir dando porque nunca le van a apuntar. Los enfriamientos de los polos, calentamiento de los polos, y así van. Pero va a llegar un día en donde realmente va a venir una escasez. Y esto ya no es de nosotros, es juicio de Dios. Juicio de Dios. Habrá pestes. Fíjense, versos 8 del capítulo 6 de Apocalipsis. Cuando abrió el 4 sello, oí la voz del 4 ser viviente que decía, ven y mira, miré y aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía. Y fue dada potestad sobre la 1/4 de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Amarillo. Cuando usted está amarillo, ¿qué le dicen?
Está pedido en mi país. Está pedido, está enfermo. Tiene alguna enfermedad, ya sea los riñones o lo que sea, pero tiene una enfermedad. Igual, cuando hay gente que tiene hambre, no ha comido, ya, no sé si ustedes han tenido el estómago de ver las imágenes cuando liberan a los judíos de los campos de concentración, como eran huesos forrados en piel, sin color, y todo eso. Bueno, aquí dice que esto es lo que va a ocurrir. La población mundial va a ser afectada por todo esto. No solamente parte, fíjate, por estos tres juicios: espada, hambre y muerte. Un tercio. ¿Cuántos millones somos ahora? ¿8.000 millones? Un tercio, si fuera así el caso. Ahora, no tenemos por qué no tomarlo literal. Una bomba atómica, ¿cuánta gente mata en el momento y cuánta gente mata después? Y sigue muriendo. En Hiroshima hasta el día de hoy sigue muriendo gente por ese efecto, descendientes de. Entonces, el Señor dice, todo esto no es el fin, pero son señales que usted ve que estamos más cerca del fin, pero no es el fin. Y como cristianos, aquí debemos estar preparados. ¿Cuántos están preparados para un terremoto? Nadie, ¿verdad? Siempre cuando nos sorprende, se mueve aquí, bueno, aquí, Chinchona o lugares, los que son mayores en Limón, de 7 y algo. En Chile el último fue en el 2010, 8.9. O sea, ustedes no saben lo que es. Por más de 3 minutos, moviéndose la tierra. ¿Se imagina? Y el más grande medido fue en el 1960, también en Chile, 9.6, 9.7. Se movió el eje de la tierra en eso. Bueno, el Señor dice que van a haber terremotos como nunca antes. Y van a venir, si usted lee Apocalipsis va a ver eso. Y todo esto, y terminamos verso 8, y todo esto será principio de dolores. No son las señales finales, sino el comienzo. O sea, hemos visto eso y vamos a seguir viendo esto aquí. Todo esto es principio de dolores, o como dice algunas versiones, principios de parto. Todas estas cosas, ¿qué cosas? Bueno, lo que acabamos de leer, versículo 5, versículo 6, versículo 7. Todo esto es principio de dolores. Entonces, el nacimiento de la nueva era del reino, del Mesías, va a venir primero con dolores. Es lo que va a ocurrir. Dolor, tristeza, va a haber contracciones, o sea, tribulación, como nunca antes. Y todo esto que usted ve es sencillamente eso, principio de dolores. Entonces, para muchos estos primeros 8 versículos, o estos 4 versículos del 4 al 8, son los primeros 3 años de la tribulación que está relatado en Apocalipsis. Es posible. ¿No? Principio de dolores, pero no es el fin. Ahora, ¿cuál es la esperanza que usted y yo tenemos? Estamos pasando por esto, pero nunca vamos a pasar la gran tribulación. Esta tribulación que es el juicio de Dios que viene a esta tierra directamente de su trono. O sea, imagínate Dios enviando juicios. Uno a veces lo que no lo pensaría, ¿no? Dios es amor y Dios nos ama a todos. Sí, Dios nos ama, pero Él es justo. Él es justo y le va a pagar a cada uno de acuerdo a lo que merece. Y como nosotros, Él pagó el precio por nosotros, somos libres de la ira venidera. Romanos 5:9, Primera de Tesalonicenses 5:9, Primera de Tesalonicenses 1:10, nos dice que nosotros no estamos para ira. Entonces, si usted sabe que todo esto va a ocurrir,
Si nosotros supiéramos que en 2 minutos más va a haber un terremoto, ¿qué haría usted? ¿Le avisaría a alguien para que se pudiera poner en algún lugar mediana? La gente corre cuando hay terremoto, ¿verdad? Como que si en el donde fuera a correr no está temblando, pero sí tiembla en todos lados. Se exponen. Pero tiene que ponerse a un lugar que le dicen las vigas y eso, ¿verdad? Los que saben de construcción, supuestamente las vigas son lo que pueda resistir. Bueno, nosotros como cristianos, si sabemos lo que viene, ¿bajo quién podemos estar seguros? Bajo Cristo. Bueno, eso es lo que la gente del mundo necesita. Es a Cristo. Porque lo que viene es terrible. Y si esto no nos da sentido de urgencia y compasión, y queremos seguir viviendo en nuestro estilo de vida liberal, nada me importa, todo está bien, tengo trabajo, tengo comida, no me importan los demás, no quiero ser testigos de Cristo en ningún lado, pero total yo ya tengo a Cristo. Entonces, dice que bienaventurado es el siervo que el Señor encuentre haciendo así cuando regrese. Tenemos un mensaje, tenemos un mensaje. Y este mensaje es Cristo, el Evangelio, que murió por la gente. Y hoy día aprovechemos esa oportunidad a compartir el mensaje de Cristo. Hoy día a las 6 en San Rafael. Es que juega Saprissa. Hey. No, no sé si juega. Ayer Heredia jugó y perdió. ¿Eh? Perdió tiempo, los que estaban viendo Heredia perdieron tiempo, lo vieron perder. Pero tenemos una oportunidad de ir a compartir. Bill va a estar haciendo lo que sabe hacer, va a estar compartiendo, pero siempre hay gente a la que usted puede compartir ahí alrededor, que llega. Vamos a llevar sillas del local para allá. Es una bonita oportunidad como iglesia. Es que es domingo, pastor. Es el único día que tengo para descansar. ¿Qué dijo Jesús? En los negocios de mi padre me conviene estar. Trabajo mientras hay día, porque en la noche dormemos. Aprovechemos el tiempo. Vamos, seamos parte de esto. Hay un mensaje que el mundo necesita escuchar. Y no es mi historia, es la historia de redención que Cristo hizo en mi vida. Es lo que la gente necesita, a Cristo Jesús. Entonces, la próxima semana seguimos. Y de ahí usted ve que se va a ir poniendo cada vez más pediaguda la cosa. Oremos. Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra, por recordarnos, por desafiarnos, Señor. Que los tiempos en los que estamos viviendo, a veces esperamos más de lo que tu palabra dice que va a ocurrir, o menos. Oramos, Señor, para vivir nuestra vida con perspectiva, para vivir nuestra vida, Señor, centradas en ti, sabiendo que el mundo necesita de ti y que tú quieres que seamos la sal de la tierra, esa luz que brilla, que estemos anclados en tu palabra para no ser engañados por esos falsos mesías, falsos maestros que van a venir. Oramos, Señor, te pedimos. Te pedimos que nos cuides en esta semana, que hoy en la tarde, Señor, bendigas este tiempo que vamos a estar compartiendo. Usa a Bill, Señor, para poder a través de esta forja, de ese cuchillo, Señor, pueda mostrar esa vida que nadie daba un peso, una vida transformada por algo que es útil, por el poder de Dios. Una vida salva y perdonada, nueva vida en Cristo. Oramos, Señor. Úsanos en esta semana, que podamos ser esos testigos tuyos, donde quiera que vamos. Y que todo lo que alguien nos diga que está en tu palabra, la podamos examinar. Porque tenemos tu Espíritu Santo que nos da luz, Señor. Que no creamos, Señor, a todo, sino que podamos siempre estar
pasando todo por tu palabra, Señor. Examinarlo, retener lo bueno y lo demás dejarlo pasar. Ayúdanos, Señor, para que podamos ser esos verdaderos verianos, Señor, del libro de Hechos. Examinar y vivir nuestra vida, Señor, que sea consecuente con lo que decimos creer. Llénanos con tu espíritu, Señor, y si hay temor en los corazones, incertidumbre por lo que se pueda venir, que tú puedas traer paz, consuelo, Señor, fortaleza, esperanza, confianza. De que pase lo que pase, somos tuyos, Señor. Y que un día vamos a estar contigo en la eternidad. La seguridad que tenemos. Que tú prometiste que vendrías por nosotros. Y oro, Señor, para que podamos vivir esa vida en eso, con la expectativa de que hoy puede ser ese día. Gracias, Padre. Oramos. Si hay alguien enfermo aquí esta mañana, tócalo, Señor. Si hay alguien que está con su fuego apagado, Señor, que tú lo puedas encender, avivar, Señor. Puedas tocar su corazón. Que puedas, Señor, recordar de dónde lo sacaste. Y comience a vivir esa vida que tú quieres que vivamos, Señor. Caminando en las obras que tú has preparado, Padre. Gracias. Oramos, Señor, y pedimos tu bendición en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.